4G. Space. GPCIAJUF 690. Bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial, el podcast donde tratamos en profundidad temas relacionados con la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar sobre Copilot, ChatGPT y si estas herramientas suponen el fin de la programación. Es nuestro primer programa, así que os pedimos paciencia, vamos a intentar mejorar día a día y nuestra intención es que este programa sea mensual. Hoy me acompañan 4 tertulianos. Es un honor para mí contar con ellos en esta nueva aventura, os lo agradezco mucho. Delante mía tengo a Íñigo, bienvenido, Íñigo Alcoz. Hola a todos, muchas gracias, Guille, el gusto es mío. Gracias, Íñigo. También tenemos con nosotros a Iker Gómez, que nos va a ayudar en la parte técnica. Iker tiene experiencia en el mundo de los podcasts con Bigdateame. Muchas gracias, Iker. A vosotros. Y junto a él también está Víctor Goñi. Bienvenido. Gracias por invitarme, Guille. Un placer. Y por último, pero no menos importante, tenemos también con nosotros a Paco Zamora. Bienvenido. Muchas gracias, Guille. Bienvenidos todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy bien. Pues antes de empezar con el programa, os recuerdo que podéis proponernos temas para siguientes podcasts y también plantearnos preguntas que responderemos al inicio del programa, ¿vale? Para ello tenemos una cuenta en Twitter que es tertul_ia y os esperamos a ver quién se anima a inaugurarnos la cuenta, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues vamos ya con el tema del día. Como os había anunciado, vamos a hablar sobre Copilot, ChatGPT y si esto supone el fin de la programación tal y como la conocemos hoy en día, ¿vale? Para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó el año pasado con DALL-E y con Stable Diffusion y el mundo del arte, que ha habido una revolución pues muy importante, y luego trataremos de ver si se puede establecer un paralelismo con el mundo de la programación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Íñigo, no sé si nos quieres pues dar tu punto de vista sobre lo que pasó el año pasado con la generación de imágenes sintéticas. Sí, creo que es un buen punto de partida, ¿no?, para el tema que nos ocupa hoy. Fue muy paradigmático cómo surgieron estas inteligencias artificiales, una de ellas DALL-E, que permitían a través de descripción de la imagen que se quería mostrar, generar con una calidad muy superior, por ejemplo, a lo que sería yo capaz de hacer con mis propias manos, y igual superior a la media de lo que es una persona capaz de hacer, no igual superior a los artistas profesionales, pero también no solo por la calidad, sino por la variedad. Era posible especificarle no solo los detalles de que tenía que contener la imagen, sino incluso el estilo artístico, contextos, matices, y daba pie a ese caso un poco asombroso. Creo que tuvo una gran repercusión por lo que suponía la gente de a pie, de vaya, yo que no soy capaz de dibujar, ahora soy capaz de hacer imágenes cuando menos impactantes, y abrió un poco el debate de si esto era el fin de los diseñadores gráficos o si habría una nueva oportunidad en esta vía. A día de hoy me atrevería a decir a que no está suponiendo ni mucho menos el fin de la edición digital, de los artistas gráficos, de la ilustración. Sí que empieza igual a ser una herramienta en la cual apoyarte. Hemos visto desde casos concretos, por ejemplo, en uno que nos ha tocado a los que estamos aquí de cerca, pues en la presentación que se nos hizo a nivel de compañía a final de año, pues las ilustraciones que se mostraban un poco para ejemplificar el discurso que se estaba haciendo, pues se generaron con esta herramienta y la verdad es que quedaron profesionales. Ha habido incluso también casos un tanto polémicos. Hubo un periodista británico que hizo una noticia de impacto nacional en la cual decidió ilustrar esa noticia, que era pues, un caso concreto no relacionado con esto, pero que la ilustró con una inteligencia artificial. Tenía además un matiz que no es que él hiciera esa inteligencia artificial, sino que sí que pagó a una persona ilustradora y esta es la que hizo. Aún y todo, tuvo bastante
detracciones, gente que se puso en contra e incluso le boicotearon y tuvo que salir diciendo que nunca más haría algo así. En el fondo creo que estamos hablando simple y llanamente de automatizar ciertos procesos como se han hecho en el pasado con otras herramientas, que igual el cambio más paradigmático aquí es que ya no estamos automatizando una tarea manual, sino que estamos automatizando una tarea cognitiva, una tarea creativa, que parecía igual que eso estaba más lejano y sin embargo no es así y que está empezando a llegar. Entonces no creo que el debate sea tanto en la automatización en sí con lo que está ocurriendo, sino en el ámbito en el que está aplicando, en ámbitos que nos identificaban mucho como humanos, ¿no? Como es la creatividad o el ámbito de la cognición. Claro, porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que has puesto, el utilizar imágenes para una presentación, pues ahí está claro que en la mayoría de los casos no estás quitándole el trabajo a nadie. O sea, tú no habías pensado contratar a un ilustrador para hacer una presentación, pues te habrías sacado la imagen de Google o de algún banco de imágenes. Entonces, bueno, al final supone pues una forma de eliminar barreras a la hora de crear pues eso, imágenes, y no está tan claro pues eso, si sustituye, entiendo, en algunos casos muy sencillos seguramente sí, sustituye a un ilustrador, pero en la mayoría probablemente a día de hoy pues sigues teniendo que contratar a una persona pues para que haga el trabajo, que luego puede utilizar esa herramienta o no, pero pues al final sigue teniendo que haber una persona pues, en el bucle. Paco, ¿cuál es tu opinión de la generación Dalí y Stable Diffusion? Sí, a ver, yo tengo una idea, ¿no? De que al final un artista no puede tener una parte de creación que normalmente está basada en inspiración, en todo aquello que conoce, lo que ha podido trabajar, lo que ha podido tocar y conocer. Y con estas herramientas, un punto que a mí me parece muy interesante también es cómo pueden servir para una nueva fuente de inspiración también incluso para los artistas. Como comentabais, pues efectivamente puede tener su controversia, ¿no? Verlo como un posible riesgo, pero también puede ser una oportunidad de inspiración más, ¿no? Yo lo asemejaba también un poco a cuando surgió el mundo del cine. Pues estamos hablando ya pues hace mucho tiempo, no recuerdo cuántos años hace ya que existe el cine, pero no soy experto en eso. Pero efectivamente en la época los que hacían teatro y se ganaban la vida llevando el teatro de un pueblo a otro para poder ofrecerlo a la gente, se dieron cuenta de que había personas que lo podían grabar una vez y cobrarlo muchas veces sin tener que volver a ejecutar ese performance. Entonces, aquí también de algún modo hay un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos herramientas que son capaces de hacer un trabajo que antes nos costaba mucho, seguramente tienen una manera específica de cómo hay que aprovecharlas. Yo creo que es más una oportunidad, hay que saber dónde están las oportunidades para poder aprovechar esta tecnología, ¿no? Tanto por parte de artistas como por parte pues, de empresas que lo puedan utilizar para sus presentaciones, para hacer iconografía o cualquier otra cosa que de algún modo pues, puede ser soportada por esto. Sí, me parece muy interesante la reflexión que hace Paco y yo creo que en el fondo se entremezclan un poco en este debate dos ámbitos que van de la mano pero que no tienen por qué ser lo mismo. Creo que un tema es cómo nuevas herramientas y nueva tecnología pueden llevar incluso más allá los límites del arte, y otra cosa es qué mérito atribuimos a algo que sea exclusivamente hecho por un humano, que puede tener un mérito intrínseco. Ni siquiera las máquinas de ajedrez del principio de los 2000, que claramente ganaron a Kasparov y hoy en día pues, son muy superiores, o sea, cualquier módulo de análisis de ajedrez, no han acabado con el ajedrez entre humanos. E incluso hoy en día está más en boga que nunca.
igual que el micrófono no acabó con la ópera, o incluso el cine no ha acabado con el teatro. Ni un coche ha acabado con las carreras de 100 metros lisos. O sea, yo creo que hay algo bonito en qué es capaz de hacer el ser humano por sí mismo, con su cuerpo, con sus capacidades un poco innatas, y eso tendrá su ámbito y gente que disfrute de ello de una manera especial. Y luego está que con tecnología podamos ir ampliando las barreras de ese propio mundo y cómo generamos con ellas una creatividad especial, y si es realmente esta inteligencia artificial nos está permitiendo dar un paso más allá. Yo en el caso del ajedrez, por ejemplo, creo que es un tanto paradigmático con estas inteligencias artificiales de aprendizaje por refuerzo que ha habido. Se le están ocurriendo jugadas que, como no es que las hayan aprendido de las jugadas que hicieron los humanos, eran jugadas que se consideraban malas por el nivel de profundidad que podía hacer un ajedrecista, y sin embargo una inteligencia artificial de aprendizaje por refuerzo ha demostrado que profundizando más allá acaban siendo buenas. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que ajedrecistas humanos incorporen estas técnicas que habían desechado a una nueva forma de jugar. Entonces lo veo como una oportunidad más que, de forma general, más que una amenaza. Gracias, Íñigo. Mientras hablabas, se me ocurría una pregunta para plantearos a todos los que estamos en la mesa. ¿Hubo alguien que el año pasado, cuando salió DALL-E 2, no quedó sorprendido? Es decir, ¿hubo alguien que esperaba que el año pasado fuéramos a tener el nivel de calidad al generar imágenes a partir de texto? A mí me sorprendió bastante y, de hecho, durante gran parte de mi vida pensé que la creatividad era algo que no conseguiríamos con la inteligencia artificial y bueno, pues se ha caminado mucho y sin duda es muy, muy, muy sorprendente. Lo pregunto porque pues solo han pasado 6 meses, pero ya, por lo menos yo, ya lo doy por sentado y lo tenemos pues como muy dado por hecho, pero sí que recuerdo que el día que salió el paper de DALL-E 2, pues yo lo recuerdo como un salto pues de gigante, pues de estos que pasan pues muy pocas veces, pues del estilo de que cuando lo que hablaba Íñigo del ajedrez, o cuando se derrotó al campeón de Go. O sea, para mí fue un salto muy, muy grande, pero de repente, pues con todo lo que ha avanzado el campo en estos 6 últimos meses, que lo podemos utilizar cualquiera desde nuestro ordenador, pues es como si hubiera perdido un poco la perspectiva del cambio tan grande que fue, pues eso, algo completamente inesperado. Y como comentaba Paco, pues hasta ahora se había pensado que creatividad y ordenadores pues eran cosas completamente separadas, ¿no? Entonces, ahí planteo también que si esto ha sido posible es en gran parte debido a que tenemos una base de datos gigantesca de imágenes y de descripciones de imágenes. Por lo cual, con esa base de datos de billones americanos de imágenes y descripciones de imágenes, pues se ha podido entrenar este tipo de modelos como DALL-E 2 o como Stable Diffusion, ¿vale? Y esto lo planteo un poco porque cuando nos vayamos ya al tema de la programación, no sé si tenemos algo parecido, ¿vale? Y en ese sentido, entiendo que, aunque no tengo ni idea de cuál es el trabajo de un diseñador en el día a día, entiendo que el trabajo no es que le llega un correo con un texto y él devuelve una imagen. Si ese fuera su trabajo, está claro que estaría completamente ya, bueno, entre comillas, automatizado, pero entiendo que tiene mucha más profundidad también de ser un trabajo iterativo, de hablar con el cliente, que está claro que a día de hoy pues Stable Diffusion o DALL-E 2 no lo llegan a cubrir. A mí como tecnología me parece sorprendente porque hace unos años los resultados eran desastrosos y cada vez se va viendo mejor. Entonces, juzgar la tecnología por lo que puede conseguir ahora no me parece justo porque seguramente en unos años mejorará de forma pues, más asombrosa.
A mí la primera vez que me llamó la atención la inteligencia artificial fue cuando Nvidia sacó la tecnología esta que quitaba el ruido automáticamente de los vídeos en tiempo real. Yo como teleco veía esa tecnología o me preguntaban años antes y diría, eso es totalmente imposible de hacer en tiempo real. Y hemos visto que en pocos años existe esa tecnología, lo pasas a los vídeos, lo pasas a un streaming en tiempo real de audio y te separa la voz. Seguramente a nivel técnico no te reconstruye la voz real, pero da el pego. Entonces, tú al final lo que quieres es comprender lo que hay. Igual que usamos formatos como JPEG para comprimir imágenes, te quitan información y no es la realidad, pero a ojos del ser humano o a oídos del ser humano te da igual. O sea, tú lo que quieres es tener la información de la forma más útil posible. Entonces, antes comentábamos cómo nos había impactado el caso de Dalí y Stable Diffusion. O sea, yo estoy ilusionado porque dibujo bastante mal y garabateo, pero puedo coger cualquier ocurrencia que tenga en cualquier momento y decir, oye, ¿cómo se vería esto? Quiero hacer un meme de un compañero de trabajo y ya no tengo que hacerlo a mano con GIMP. Puedo borrar partes de la imagen y lo hace bastante mejor de lo que le haría yo a mano, o al menos en menos tiempo. Entonces consigues unos resultados graciosos en poco tiempo. ¿Pretendo quitar el trabajo a la gente? Pues no es mi intención. Si voy a hacer una presentación, como comentabas, Guille, pues no voy a contratar a alguien profesional. Igual para otro ámbito contrato a alguien profesional que me haga cosas firmadas o que tengan el valor de, oye, esto lo ha hecho un tío pues con esfuerzo y con tiempo. Lo que me parece que se ha llevado el debate es a... ¿Tenemos derecho a utilizar imágenes de otra gente para entrenar estos algoritmos? Es ahí donde habría que centrar el debate. Más que en que si les vamos a quitar el trabajo, que será una herramienta como algo más. Y puede ser una herramienta que los propios artistas usen para prototipar, o artistas menos diestros que utilicen para hacer calcos, porque ya existen artistas que cogen, hacen un calco y a partir de ahí reimplementan todo, por así decirlo, y hacen dibujos nuevos que a simple vista tú no los ves como nuevos. Me imagino que la inteligencia artificial hace algo parecido por debajo a nivel de estadística. Entonces, ¿hasta qué punto se puede usar o no las cosas, los dibujos de los artistas? O lo planteo de otra manera, ¿por qué no los artistas van a vender sus dibujos para hacer datasets de entrenamiento y ganarse con la vida con eso en lugar de hacer todo a mano? Es como cuando teníamos máquinas de escribir. Tú antes pues tenías que teclear todo. Ahora con los editores de texto, los ordenadores, copiamos, pegamos, trabajamos 10.000 veces más rápido. Pues yo lo veo un poco así. ¿Qué opináis? Sí, a mí también me impresionó y una de las cosas que más me ha cambiado igual en el paradigma es que me centró un poco más el debate no en lo que una inteligencia es capaz de hacer, sino en dónde es capaz de aportar y las consecuencias que tiene. Entonces, hasta ahora, como bien decía Paco, parecía que este ámbito de la creatividad quedaba lejos en la inteligencia artificial por lo que éramos capaces o lo que eran capaces de conseguir, y sin embargo, ahora que lo ha conseguido, resulta como más intuitivo, más fácil utilizar este tipo de herramientas porque el impacto que tienen en tu vida no es dramático. Oía una reflexión de ahora que estamos haciendo podcast, de una persona que bueno, es bastante referente en la divulgación, que es Jaime Altozano, que os sonará a muchos por el tema así musical, pero que le gustan un poco temas de inteligencia artificial y sin profundizar mucho, suele reflexionar sobre estos, y venía a decir que si una inteligencia artificial en conducción autónoma se equivoca, igual tienes un accidente y te mueres. En cambio, si una inteligencia artificial le has dicho que pinte un canguro con un sombrero rojo y te lo pinta azul, pues le vuelves a decir que la haga y ya está, y las consecuencias no han sido. Y luego he visto más reflexiones de ese estilo y me han gustado, un poco en centrar en lo que es capaz, pues parece que estamos siendo capaces o están siendo capaces de cosas bastante asombrosas y tal vez no debamos tanto el qué y el cómo, sino hacia el qué somos capaces y en qué repercusión estamos teniendo. Y creo que eso igual puede ser una de las claves, en qué consecuencias tiene las decisiones o los outputs que se genera una inteligencia artificial y cuánto empezamos a fiar los humanos de usar estas herramientas, y yo creo que ahí el ámbito que de aplicación pues tiene mucho que decir. Yo diría más, ¿de qué nos fiáis más? ¿De una inteligencia artificial que sea entrenado especialmente para conducir o de
mucha gente que tiene carne de conducir y que yo no me fiaría de ella. Pues, hombre, habrá que analizar cuánto se equivoca la inteligencia artificial y cuánto algunas personas. Yo creo, es un debate interesante y yo creo que aquí el valor estadístico creo que no tiene que ser la única medida. Creo que creo que éticamente no es lo mismo que si equivoque un ser humano, un tercero, en tomar una cierta decisión, aunque pueda que se equivoque más, incluso se equivocará más, que la decisión, aunque estadísticamente la inteligencia artificial la pudiera tomar mejor. Y yendo un poco a un caso extremo, creo que en un diagnóstico todavía estamos muy lejos de que pueda ser un diagnóstico de si tienes un cáncer, por ejemplo, totalmente automático, sin la supervisión de un médico, aunque igual una inteligencia artificial estadísticamente se confunda menos que un especialista. Que no sé si estamos en ese punto de la tecnología, pero creo que aunque lo llegara y estadísticamente pudieras argumentar, creo que hay una parte que no sé si es tan, o sea, igual a priori dirías, pues irracional, pero no sé si es tan irracional como igual éticamente humana de, oye, yo aún y todo, aunque esté probado que es menos preciso un humano, sigo creyendo que un humano, porque tiene esa parte intangible que no es fácil de describir, que me voy a fiar más. Había algunas reflexiones filosóficas que decían, ¿podrías llegar a fiarte de una inteligencia artificial incluso aunque se demostrara que esa inteligencia artificial es 100% fiable? Entonces, Íñigo, ¿tú te montarías en un coche autónomo? ¿Qué pregunta? No lo tengo claro, la verdad, ¿eh? No te sabría responder. Si fuera a día de hoy con una condición como se entiende el coche autónomo en un entorno no controlado libre, creo que todavía sería un poco escéptico y posiblemente no te lo sabría argumentar ahora de una forma igual tan racional, pero en ese punto que tengo me quedan a mí todavía como barreras como ciudadano para dar. Creo que igual también si llegáramos a una situación de un coche autónomo en unas condiciones libres y tal, ya se habrían dado como más, ya llevaría una historia detrás con respecto al punto que estamos teniendo, que igual me llevaría a que en ese momento sí tomara esa decisión. Entonces, el yo de ahora con la situación de ahora, no te sabría decir. Supongo que es una cuestión también de ponerse en escenario, ¿no? Yo personalmente me planteo el escenario de elegir entre que me conduzca alguien, ¿no? A mí se me ha dado mi juventud, que se me conduzca alguien cuando sales de la discoteca, pues no tienes cómo ir, te ahorras el taxi, te llevan, no conoces mucho quién es, ni qué es lo que está haciendo toda la noche. Probablemente preferiría el coche autónomo. Pero bueno, también estoy llevándolo al extremo, ¿no? De un poco situación más, pues bueno, de desconocimiento y incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese caso en concreto, ¿no? Mientras que haya esa mezcolanza, ¿no? Entre personas que llevan los coches y que pueden ser elementos que actúan de manera no predecible. Por ejemplo, en una carretera, pues entiendo que en ese tipo de situaciones pues igual me da un poco más de respeto. Pues bueno, quería volver un poco a lo que comentaba Víctor también de el derecho a utilizar las imágenes, ¿no? Para hacer los entrenamientos, porque creo que pone un punto interesante en que de algún modo pienso que tiene que ver mucho con un factor de escala, ¿no? Al final, si nos planteamos en lo que hace un artista, él también va a coger las imágenes de lo que va a ver en Internet para aprender, aparte de lo que le puedan enseñar sus maestros, pues va a querer hacer sus bocetos y copiar lo que se ve por ahí para ir cogiendo destreza e ir cogiendo habilidades, ¿no? Al artista obviamente no
no le vas a cobrar, ¿no? por lo que está viendo en Internet y no pasa nada. Los derechos de las imágenes que hay allí son los que son. Tú no las estás reproduciendo, las estás utilizando para tu uso personal, para tu aprendizaje. En el caso de la inteligencia artificial, puedes hacer un símil, pero creo que hay un problema con el factor de escala, ¿no? En cómo realmente la inteligencia artificial industrializa, ¿no? El aprovechamiento de la información a una escala que humanamente no nos podemos imaginar. Podemos hablar de los millones de datos que son capaces de utilizar para hacer sus entrenamientos, ¿vale? Y la realidad es que son números que no somos capaces de imaginar lo que significan, porque igual... no sé, hablábamos el otro día en una de las presentaciones de artículos, no sé si era el Whisper o alguno de estos, que había necesitado, ¿cuánto? 150 años, 200 años. No sí, del entorno de centenares de años. Centenares de años de audio, ¿no? Para que el sistema sea capaz de dar buenas respuestas. Entonces, claro, en ese factor de escala quizás la manera de percibir cómo está explotando la información que toda la humanidad ha generado, ¿no? Para el provecho de tener esos modelos igual es bastante controvertido. ¿Qué pensáis? Sí, a ver, bajo mi punto de vista, o sea, veo también el caso que comentas tú de una persona que se inspira de lo que tiene en Internet y en ese sentido me cuesta ver que la escala cambie esa relación. O sea, ¿por qué a una persona se le permite inspirarse y a un modelo no debería permitírselo? Entonces, yo pienso que tú te puedes inspirar perfectamente en el estilo de otro artista y eso, digamos que no es ilegal, y a la vez tú no puedes copiar exactamente, pues digamos, Mickey Mouse. Yo puedo hacer un dibujo de Mickey Mouse y lo quiero vender en una camiseta y eso, pues habrá alguna ley que me diga que no lo puedo hacer, que eso ya es una copia. Entonces, con esa perspectiva, yo diría que lo mismo se debería aplicar a los modelos generativos. Es decir, el modelo generativo le daría libertad completa para aprender de Internet, porque al final, pues ahí la gente ha subido libremente sus dibujos para que otros los vean. Entonces, pues el modelo los está viendo como cualquier otra persona y luego donde sí que habría que tener pues ese control es una vez has generado una imagen y le quieres dar un uso comercial, pues igual que ahora en YouTube, pues se detecta si has subido una película o si has usado música con copyright, pues entiendo que lo mismo debería aplicarse a la generación de imágenes sintéticas. Ese es mi punto de vista. Vale, yo aquí veo que siempre hay en este debate dos vertientes. Una cosa es el tema cultural, es decir, aquí nadie le sueltan en la selva y empieza a aprender a cocinar, a dibujar y a hacer todo solo, sino que partimos de una base. Es decir, todos tenemos una educación, todos tenemos una serie de herramientas y no hacemos todo desde cero. Entonces, estamos de alguna forma pidiendo a las inteligencias artificiales, no, oye, no, empezar de cero o usar datasets, no uséis todo lo anterior porque es peligroso para mí, me va a quitar mi modelo de negocio. Entonces, el debate sería, ¿es lícito compartir la cultura con la máquina o no? Más allá de que sea legal o ilegal, porque aquí se habla siempre del segundo factor, que es los derechos de autor. Los derechos de autor se hicieron para proteger a los artistas de que durante tanto tiempo pudieran utilizar su trabajo para ganarse la vida, lo cual a mí me parece lícito y creo que estaremos todos de acuerdo. La cuestión es, ¿hasta cuándo se extienden? O todo lo que forma parte del dominio público lo puedo utilizar, pero si alguien me vende cosas suyas privadas, no. O si yo he comprado una obra de arte, no le puedo sacar una foto y utilizarla para entrenar. O sea, ¿hasta qué punto podemos utilizar o no, o se debería? Porque ya no es una línea blanca o negra o hasta aquí como era antes, no, pues lo que yo he comprado lo puedo usar para lo que quiera, para mi propio disfrute, dentro de mi salón. Ah, pero no lo pongas en streaming. Vale, pero ¿hasta qué punto algo que me he comprado yo lo puedo meter para entrenar un modelo? Porque realmente se va a inspirar, igual que, bueno, no es igual que cómo se inspiraría una persona, pero hay cierto paralelismo, ¿no? Me voy a inspirar. ¿Hasta qué punto es copia o no es copia? Porque yo no estoy vendiendo Mickey Mouse. Igual si ahora entreno con imágenes de Disney, me viene un ejército de abogados y el problema son los derechos de autor.
o sea, que tiene el mismo estilo, pero no estoy copiando. Si una persona hace una copia al estilo de Disney, seguramente no sea tan fácil de demandar, pero nos vamos a encontrar que a las inteligencias artificiales, si has usado un dataset, sí. Y iría más allá. ¿Cómo podemos controlar o cómo se podría controlar? Sea lícito o no hacerlo, que has entrenado una inteligencia artificial, porque a día de hoy no son auditables, aunque puedes auditar los procesos y la inteligencia artificial, y tampoco veo muy claro cómo son explicables la inteligencia artificial. Tienes que explicar cómo hace esos nuevos dibujos. Entonces ahí a nivel social hay una serie de retos técnicos de traducir eso a elementos legales y a elementos sociales. Sí, como dices, el controlar los datos que has utilizado para entrenar es muy difícil y los casos que están saliendo se ven porque son muy evidentes del estilo de que Stable Diffusion genera imágenes con marcas de agua de ciertas páginas web. Entonces, claro, ahí pues, pues está claro que no tienes escapatoria, pero si no hay marca de agua, pues es que en un mar de 1 billón de imágenes pues es muy difícil detectar si has utilizado tus imágenes o no. Vale, pues por ir cerrando este tema, a ver si estamos todos de acuerdo, yo creo que más o menos ha quedado claro que Stable Diffusion, DALL-E, son herramientas, o sea, son básicamente herramientas. Entonces, en principio, creemos que no vienen a reemplazar a los artistas, sino que pues es una herramienta más. Y no sé qué otra conclusión iba a comentar. Yo añadiría también, ¿no? Pues que sin duda se va a crear una controversia alrededor, ¿vale? Porque al final es una cosa nueva, tiene una forma distinta de funcionar, la tenemos que entender, la tenemos que comprender y va a haber que tener ese marco normativo, ético y legal que al final pues acomode el uso concreto de la tecnología. Vale, pues muchas gracias, Paco. ¿Alguien quiere comentar algo más de DALL-E antes de que cerremos este tema y nos sumerjamos ya en la programación? Venga, pues entonces vamos ya al tema que queríamos debatir sobre si pues esto que ha pasado con el mundo del arte y la generación de imágenes sintéticas pudiera llegar a pasar también con la programación, pues que más o menos es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? Entonces, el primer punto que queríamos comentar era Copilot, ¿vale? Copilot es una herramienta de GitHub que lo que hace es completar el código mientras estamos programando, ¿vale? Del mismo modo que pues tenemos en el móvil un teclado en el que vamos escribiendo y nos va sugiriendo las palabras, pues Copilot sería eso, pero a lo bestia porque pues es capaz de sugerirnos varias palabras a la vez o incluso a veces líneas, ¿vale? Entonces os quería comentar brevemente, técnicamente, cómo funciona Copilot, ¿vale? Copilot es un ajuste del modelo GPT-3 de OpenAI, ¿vale? Es una versión más pequeña porque GPT-3 tiene 175 billones de parámetros, mientras que Copilot tiene tan solo 12, ¿vale? Por lo que ahí vemos que hay un orden de magnitud de diferencia entre ambos modelos, ¿vale? Por el contrario, una cosa bastante interesante es que Copilot tiene una memoria de contexto que es 3 veces más grande que GPT-3, ¿vale? Y esto, pues yo diría que a la hora de generar código, pues el poder tener un contexto más grande pues del módulo en el que estás o de otras partes del código que pueden ser relevantes a la hora de generar, pues yo creo que es bastante relevante, ¿vale? Entonces, Copilot lo que hace es coger pues, un modelo de GPT-3 que le hemos entrenado pues, en básicamente todo el texto que hay en Internet y lo ajusta utilizando los datos que hay en GitHub, ¿vale? Que una vez limpiado, pues intentando quitar que es código automático
o código de baja calidad, por ejemplo, se utiliza pues el criterio de la longitud de la línea, ¿vale? Pues si tiene líneas muy largas, asumimos que el que ha programado eso pues no era muy bueno. Entonces, ahí se hace una limpieza de Copilot y se queda en un dataset de tan solo 159 gigas, que, bueno, pues cabría en cualquier ordenador de los nuestros, ¿vale? Y con esto se ajusta, pues eso, esa versión de GPT-3 para que funcione únicamente, bueno, para que funcione mejor en el caso de completar código, ¿vale? Y luego, pues también tiene algún ajuste curioso en el tokenizador, que es básicamente la herramienta que coge el texto y lo reduce a una representación más pequeña para que entre en el modelo, pues se han hecho algunos pequeños cambios respecto a GPT-3 para lidiar con los espacios en blanco, que pues en programación es bastante frecuente utilizar los espacios en blanco o los tabuladores para indentar el código, y con eso pues consiguen pues que ocupe menos la representación del código, ¿vale? Entonces, esto sería un poco a nivel técnico cómo funciona Copilot. Yo lo he estado utilizando pues los últimos 3-4 meses y la verdad es que me parece que es una herramienta muy útil para el programador. A mí me ahorra bastante tiempo cuando estoy programando. Diría que cuanto más tiempo me ahorra es a la hora de hacer los test unitarios. Hay veces que directamente te hace el test unitario entero y tú solo tienes que darle al tabulador, ¿vale? Bueno, una cosa que no había dicho es que eso, tú estás en tu entorno de programación y automáticamente te van saliendo sugerencias de código, ¿vale? Que yo creo que es pues, una interfaz bastante buena porque es muy natural. Entonces tú vas leyendo esas sugerencias y las aceptas o sigues programando lo que tú querías hacer si no se corresponde con tu intención, ¿vale? Y pues también diría que, sobre todo al principio, pues un poco es lo mismo que Dalí. Los primeros días que estuve utilizando Copilot, pues hubo varias sugerencias que me hizo que me dejaron alucinado el cómo, con el poco contexto que tenía, me hacía unas sugerencias que eran exactamente la intención que yo tenía a la hora de programar, ¿vale? Y pues nada, por terminar un poco la parte técnica, también creo que es muy relevante que los usuarios de Copilot, al aceptar o no aceptar las sugerencias que nos va haciendo, con eso le vamos dando datos a OpenAI para que vaya pues ajustando todavía más el Copilot en un círculo pues, virtuoso en el que pues, cuantos más usuarios tienes, más datos vas consiguiendo, funciona cada vez mejor, como funciona cada vez mejor vienen más usuarios y pues un círculo virtuoso que creo que es muy, muy interesante. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de probar Copilot, alguno de los que estamos aquí. No, pues nada. Pasamos entonces a uno de los sucesores de Copilot, que sería ChatGPT, ¿vale? Paco, no sé si nos quieres contar un poco a nivel técnico en qué se basa ChatGPT. Vale, Guille. Si hay alguna cosa que pueda cepillarme, me comentas, porque yo, bueno, he estado un poco mirando el fundamento técnico, pero no lo conozco con detalle. Técnicamente, si no me equivoco, viene también de la misma familia de GPT. Básicamente es un modelo GPT que se entrena y se utiliza para dar respuestas ante diferentes prompts, ¿no?, que puedan haber escrito personas, y esas respuestas que da ese primer sistema no se queda con una solo, sino que se hace una selección de varias de ellas, de tal forma que luego se utiliza la supervisión de personas para decir cuál de esas respuestas ha sido la más ajustada a lo que se había propuesto, que en función del prompt que había escrito la persona. Y se entrena un modelo ad hoc para hacer una asociación entre las respuestas, de forma que se pueda tener una especie de recompensa. Ese modelo de recompensa luego se utiliza
en un contexto de aprendizaje por refuerzo, tal que el algoritmo de GPT es entrenado para maximizar su recompensa en ese proceso de recibo un prompt, genero respuestas y me dicen si estoy obteniendo un resultado bueno o malo de una manera cuantitativa mediante lo que dice este modelo de recompensa. ¿Vale? Creo que ahí es donde está un poco la diferencia, ¿no? En el modo de entrenamiento, cómo hace ese ajuste fino utilizando aprendizaje por refuerzo a base de aprovecharse de la supervisión humana. Entonces, ¿dónde está aquí el punto clave de la supervisión? Es en que el humano no le está diciendo cuál es la respuesta correcta, sino que se está aprovechando la supervisión para entrenar un modelo auxiliar que le apoya en el proceso de aprendizaje por refuerzo para guiar el aprendizaje en cada etapa. Eso sería una cosa más de interés. Sí, Paco, muchas gracias. Aquí comentar que de ChatGPT no hay paper, pero sí que tenemos un paper de InstructGPT, que sería pues el primo o el hermano, ¿vale? Y ahí lo que nos comentan en el paper es que cuando hacemos un modelo de lenguaje más grande, no necesariamente se vuelve más, no sé cuál sería la palabra, de ayuda para responder preguntas y tampoco necesariamente se vuelve menos tóxico, ¿vale? Cuando queremos un modelo como ChatGPT, queremos que las respuestas pues nos ayuden, o sea, que las respuestas sean informativas y que a la vez no sean tóxicas. Entonces, pues lo que comentan es un poquito lo que ya ha dicho Paco, que la forma de coger un modelo de lenguaje que al final, pues digamos que es pues un modelo que no tiene límites, o sea, que puede hacer cualquier cosa y se reconduce para que pues, nos dé respuestas informativas y que no sean tóxicas, ¿vale? Y tenía algunos apuntes del paper que creía que eran interesantes. Bueno, lo que has comentado, Paco, del aprendizaje por refuerzo me parece súper interesante, que aquí de repente para ChatGPT, que es una aplicación que está utilizando todo el mundo, pues renazca o salga a luz el aprendizaje por refuerzo, que pues me cuesta encontrar otros ámbitos donde haya tenido un uso comercial, ¿vale? Más allá de juegos, y eso me parece súper interesante. Y a ver, tenía apuntado que esta etapa de anotación de respuestas y preguntas y de hacer también un ranking pues, para distintas respuestas, cuál es la mejor y cuál es la peor, en el paper dicen que únicamente han utilizado 40 personas para generar ese dataset, lo cual me parece pues bastante bajo por comparación. Pues en alguna charla de Tesla se ha comentado que tienen del orden de 1000 personas anotando imágenes para entrenar el autopilot. Entonces, pues me parece bastante interesante que con un número relativamente pequeño de personas pues se sea capaz de reconducir un modelo de lenguaje para que sea pues un bot más interesante. Y bueno, yo creo que de la parte técnica esa sería un poco la explicación de cómo funciona ChatGPT. Víctor, creo que tú lo has usado mucho. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con ChatGPT? Bueno, yo he intentado usarlo bastante para cacharrear un poco, aprender qué cosas nuevas están saliendo y para qué se puede utilizar pues, estos modelos de inteligencia artificial y porque me está siendo útil. Es decir, es una tecnología que tiene fallos, tiende a inventarse fechas, cosas. Con conexión a Internet sería fácil corroborar que eso está bien o está mal y es un trabajo de validación que tengo que hacer yo a mano. No es lo ideal, pero bueno, es una tecnología que a día de hoy funciona así. Justo esta semana creo que se acaban con Bing pues ese soporte de ChatGPT,
modificado para tener además acceso a Internet, hace comprobaciones y debe ir también bastante bien. Pero bueno, eso igual queda fuera del debate hoy, lo podemos mirar pues cuando cacharremos más adelante. A mí me gusta como herramienta porque esa interfaz conversacional me ayuda a hilar mis pensamientos y muchas veces le voy formulando preguntas, me va respondiendo, digo, pues la quiero matizar o tal como me lo has dado no me está gustando. Un poco al estilo del patito de goma que utilizamos en programación de expresar en voz alta las cosas que estamos haciendo para hilar los pensamientos, pues ChatGPT funciona muy bien en ese ámbito. Ahora bien, siempre que validemos todas las salidas que da, porque no solo es las cosas que se inventa o las cosas que hace, sino también esa capa de fine tuning que tiene. Es decir, nosotros estamos cogiendo un modelo que puede hacer cualquier cosa y le están metiendo sesgos. Puede ser sesgos políticos, que no sé si los habrá, sesgos de comportamiento, que si yo quiero hacer una aplicación, por ejemplo, muy tonta, que quiero insultarme con alguien y quiero que me sorprenda con insultos y pasar un buen rato, eso yo no lo puedo hacer. Se debería dar al usuario la capacidad de usar un fine tuning u otro o de cambiar características. Podría ser una evolución o algo interesante. Ahora bien, al ser una empresa privada, tienen el problema de qué pasa cuando se comporta mal o da malos consejos a los usuarios. Sobre todo en Estados Unidos, cuando tú tienes un producto y te causa una lesión, siempre está el típico aviso de no metas al gato en el microondas. Que esto no sé si es anécdota de que se ha inventado alguien o es verdad, pero sí que es cierto que en muchos productos ponen avisos que dices, joder, ¿quién va a ser tan estrecho de miras? No sé cómo expresarlo de forma más polite. Pero ¿quién va a meter el gato en el microondas? Y sin embargo el aviso está ahí. Te puedes ganar una demanda millonaria. Entonces, pues bueno, habrá que ver hacia dónde evoluciona la competencia cuando de este tipo de modelos para ver si te dan un cuchillo sin afilar, como puede ser ChatGPT, que no sé si es el caso, o hay otro que te da cuchillos afilados porque, joder, tú realmente quieres salseo y sabes lo que estás haciendo, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de la empresa o lo que hagas. Es una herramienta peligrosa desde el punto de vista que puedes generar mucha información falsa. Haciendo la bosta, puedes decir, pues la nueva actualización de iPhone, si lo metes en el agua es waterproof. Eso ya me lo puedo inventar yo. Pero ahora puede haber gente que se dedique a crear bulos de forma automática y de forma muy convincente, porque realmente no sé si eso lo ha escrito una inteligencia artificial o una persona. Del mismo modo que en Internet no puedes saber si estás hablando con un perro o con una persona. Ahora tampoco vas a poder saber si estás hablando con ChatGPT o cualquiera. Entonces, es útil, pero como cualquier herramienta se puede utilizar para cosas buenas y cosas malas. Sí, yo te quería preguntar, Víctor, ¿nos puedes poner algún otro ejemplo de caso práctico con el que hayas probado ChatGPT? Bueno, cuando estaba aburrido en Navidades, había una persona, un conocido que le gustaba mucho lo que eran las cartas del tarot. Y dije, oye, pues voy a ver un poco cómo va, de qué va el tema, ¿vale? Explícame su significado, etcétera. Entonces me embarqué en un desarrollo muy pequeño de Python, donde yo le iba, bueno, primero busqué información, significados, le empecé a preguntar qué significaba la carta boca arriba, boca abajo, qué tipo de tiradas hay, ¿vale? Y me iba dando información. Entonces, una limitación que tiene ChatGPT es que le tienes que pedir poco a poco la información, tiene un límite, ¿vale? Entonces, te las tienes que ingeniar para pedirle, pues, oye, dame en formato CSV las 5 primeras cartas. Empiezas a sacar información, dices, vale, ahora hazme un script que me parsee esto a un JSON. Ahora hazme unas funciones que hagan estas tiradas. Ahora hazme un texto introductorio que me lo pregunte por el input y pueda interactuar con él. Ahora mételo con Typer para tener opciones y quiero estas opciones. Entonces, nunca acertaba la primera con lo que yo quería. Cuanto más le explicas las cosas, mejor funciona y al final es un proceso iterativo. Tienes que corregir cosas, matizarlas y refactorizar código, pero al final pasé de no tener nada, no saber nada del tema, a tener cierto background cultural o de qué va el tema y aparte tener una serie de funciones, una librería que por terminal podía interactuar con él, me podía echar cartas totalmente aleatorias, no funciona, tengo un disclaimer ahí grande,
pero saqué un proyecto que, oye, es funcional. Y si un proyecto así didáctico sencillo se puede montar en poco tiempo interactuando, a pesar de que la herramienta no está diseñada para programar cosas, sí que parece muy interesante o te abre una posibilidad a la hora de hacer desarrollos que dices, oye, ya no tengo que ser un experto desde del tema o tengo que documentarme fuera, puedo interactuar con una herramienta y aprovechar su conocimiento. Claro, pero lo que has comentado, Víctor, de que siempre te contestaba mal, o sea, tú lo has podido hacer porque tú sí tienes esos conocimientos, pero si hubiera venido, pues digamos, un estudiante de primero de carrera que todavía pues tiene mucho que aprender, eh, ¿qué crees que hubiera pasado en ese caso? Porque o sea, yo creo que hay un matiz muy importante en lo que has comentado, que es lo de las referencias. El que ChatGPT te da una respuesta que pues muchas veces será correcta, pero otras veces no, y, y tú no tienes otra manera de comprobar si es correcta o no, eh, pues oyéndote a internet o que ya tengas tú esos conocimientos, por lo cual pues tampoco tendrá mucho sentido. O sea, que le preguntes eso a ChatGPT. Si le preguntas una cosa que ya sabes, pues es simplemente porque estás jugando y quieres explorar cómo de buena es esa herramienta, ¿no? Al final juega un papel muy importante tu experiencia pues, con el tema que estás tratando. No es lo mismo hacer un desarrollo cuando sabes desarrollar y lo podrías hacer con buenas prácticas por tu lado en cientos de horas que ser una persona que no sabe absolutamente de desarrollo, que le va preguntando cosas y probablemente eso nunca llega a echar a andar. Entonces, el expertise es muy importante. Y pasa lo mismo cuando tú haces dibujos o haces diseños. O sea, si tú pides a Stable Diffusion, oye, dibújame esto, si no tienes nociones de perspectiva, no puedes manejarlo con la misma eh, con la misma potencia. O sea, puedes tener un dibujo que a tus ojos dices, joder, qué bien me lo ha generado con mi prompt, ¿vale? Pero igual no se cumplen los puntos de fuga o cualquier técnica. Lo mismo pasa en programación. Pues si no tiene, el código no es limpio, no es descriptivo, luego igual no lo puedes mantener. Te funciona la primera vez y no sabes qué hacer. Si puedes aprovechar, digo, pues ahora hazme un test que haga esto. Eh, Igual al hacer la función y al hacer el test, tú tienes que validar que lo que te está dando está bien, es coherente y tiene sentido. Si no se hace ese ejercicio, tienes el problema de me falta expertise, esto se va haciendo una bola y va a dejar de funcionar en cualquier momento. Y eso nos pasa en cualquier otro ámbito. Si tú tienes un desarrollador más junior y te hace código, no se entiende nada, es mantenible y tiene 500 líneas, vale, funciona bajo ciertas condiciones, pero no está bien hecho. Entonces, hay que ser muy crítico con lo que te da, estudiarlo y necesitas ese expertise por detrás. Sí, yo en mi caso no he utilizado prácticamente nada ChatGPT, pues precisamente por eso, por el no poder fiarme de las respuestas que me da. En ese sentido, yo creo que es muy interesante lo que has comentado de Bing, de esta semana. Bueno, el podcast lo empezamos a preparar hace 3 semanas y esta semana pues ha habido noticias muy interesantes. Bing va a sacar, bueno, tiene ya una versión pues con acceso limitado que te van dando por imitación y es una versión de ChatGPT que sí te da referencias de las que tú puedes tirar del hilo y comprobar si lo que te está diciendo está bien o no. Y eso yo creo que es fundamental y también me parece interesante contar que justo también esta semana Google ha anunciado su contraofensiva contra ChatGPT, pero la versión de Google no tenía referencias. Entonces, bajo mi punto de vista, se ha quedado bastante atrás Google. Habrá que ver lo que les cuesta ponerse al día con Microsoft, pero, pero vamos, para mí el que te dé las referencias me parece que cambia bastante la utilidad que puede tener ChatGPT. Sí, estoy de acuerdo, Guille. Yo he probado un poco también ChatGPT, igual no tanto como tú, Víctor, y en esta ocasión a mí sí que me ha dejado un poco frío, porque en lo que pensaba que iba a estar más limitado, que es justo lo que has mencionado,
Guille, pues lo está y me entraba dentro un poco de lo posible. O sea, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que le conté era que me contara la historia griega clásica de Jasón y Medea, porque justo me lo había leído poco antes y lo hizo muy bien. Entonces, que me asombraba por cómo es, ¿no? Porque es un sistema que no tiene acceso a Internet y me hablaba de los argonautas y así. Y entonces en un momento dado le dije, y por eso la película Argo cogió el nombre de ahí. Y entonces ahí es cuando dice, ten en cuenta que yo no tengo acceso a Internet y que esto es un aprendizaje. Entonces, esa parte es su limitación. Yo además ahí me asombró porque la respuesta que me dio es lo que acabas de decir, Guille. Yo ya tenía como ese conocimiento, entonces la he podido validar en el momento, que eso con las referencias pues está un poco suplido. Entonces, bueno, esa limitación que tiene, que es entendible pues por cómo funciona y que es su parte asombrosa, vale, la entendí. Lo que me dejó un poco frío es que no les supe sacar partido ni siquiera lo que pensaba que le iba a sacar partido, que era un poco ese proceso dialéctico de, bueno, yo empiezo como una conversación, esto me va respondiendo, me va llevando por un camino y al final termino una conversación en la cual por lo menos saca un pensamiento más crítico o me ha hecho reflexionar o me ha cambiado de perspectiva y no tuve para nada las veces que he probado un poco esa sensación. La sensación que tenía era que se adecuaba un poco a lo que yo le iba llevando y poco más. O sea, no me fue más útil que conversar conmigo mismo y ya no digo comparativamente con conversar con otra persona, ¿no? Ese proceso un poco de dialéctica de, oye, este es mi punto de vista, la otra persona tiene como otro punto de vista formado, me da unas ideas, en otra estaría de acuerdo, igual se ha equivocado esa persona y incluso igual en ese momento no he sabido si su referencia y lo he podido contrastar y me está dando un mensaje erróneo, pero igual incluso ese mensaje erróneo me hace recapacitar y acaba teniendo un proceso positivo y ese proceso un poco dialéctico de llegar a una búsqueda un poco de un conocimiento más allá, pues la verdad es que no la he tenido y es lo que me ha decepcionado un poco con ChatGPT. Entonces, al final también un poco el aspecto en el que lo podrías querer explotar era como un bot de charla, ¿no? Y en ese sentido, ¿te llegarías a tomar una cerveza con él? Pues no, y mira que sí que me echaría una cerveza con Wikipedia, que sois un gran defensor, sé que es algo que totalmente contrapuesto, ¿no? Igual incluso en la tecnología, incluso en el ámbito, pero creo que Wikipedia algunas veces, siendo un mecanismo diferente y una naturaleza diferente, sí que me ha dado eso. Tiene una información que en este caso pues vive de las contribuciones de la gente que contribuye a Wikipedia, que viene a reflejar como una sabiduría un poco ahí general, y tú empiezas a tirar de un hilo, empiezas igual, pues quería saber más sobre, pongo el mismo ejemplo, la historia griega de Jasón, pues te metes en ese hilo, te lleva a otra referencia y al final igual acabas en otro ámbito de conocimiento o en otra idea que no esperabas y has aprendido algo nuevo o te has llevado algo curioso y sé que no es lo mismo porque no es como ese mismo nivel de referencias que vayas navegando de un sitio a otro, pero sí que esperaba un poco ese estilo de viaje y no me ha terminado de ser útil para ese ámbito concreto que pensaba que sí que me iba a ser útil, que igual en otras aplicaciones que pueda sacar, pues lo tiene. Vale, entiendo esa sensación de que te quedas tibio, ¿no? Porque la tecnología igual no está en un punto que nos han vendido, ¿vale? Mi experiencia me dice, usando ChatGPT, que ni planifica ni razona. Entonces, es normal que te sientas así porque nos están vendiendo que sirve para interactuar con la gente como si fuera una persona que no lo puedes distinguir, una conversación, pero si realmente le quieres sacar partido, tienes que usar estrategias, ¿no? Casi de ingeniería, ¿vale? Ahora hay una tendencia que se llama el prompt engineering de ChatGPT, donde hay algunos repositorios o son ChatGPT prompts y cosas así, ¿vale? Y yo tengo algunas referencias que me he ido haciendo, donde tú le tienes que plantear la conversación desde un punto de vista muy constreñido, ¿vale? Para que actúe y se comporte como tú quieres que se comporte. Es decir, suele ser bueno hacerle preguntas. Suele ser bueno ponerle, oye, vas a actuar como si fueras tal persona, le tienes que dar un propósito, ¿vale? Tu objetivo, tu trabajo es solucionarme las dudas. Le puedes poner ciertos constraints, por ejemplo, no te inventes datos, no me des opiniones,
¿vale? Y hay toda una ingeniería que se ha montado que empiezas a iterar y se te puede ir de madre los prompts iniciales y te deja de funcionar como tú quieres, ¿vale? Hay que saber cuándo parar, pero se le puede sacar cosas muy interesantes, porque le puedes hacer que te corrija textos al inglés y que te lo simplifique y lo ponga en el lenguaje, frases más cortas y a mí para traducir cosas te puede ayudar, porque le dices, oye, utiliza palabras técnicas y que queden bien, pero no cambies el significado. Entonces hay que saber matizar un poco el funcionamiento. Ahora bien, no es ideal cómo funciona, desde luego. Sí, aquí me sigue costando ver, entonces, realmente la parte de inteligencia artificial que está aportando a eso que dices, Víctor, que igual es que no lo estoy captando, pero me cuesta ver que está ofreciendo entonces, más allá de unificar en una única herramienta capacidades que puedes acudir a diversas fuentes para resolverlas. Entonces, así como en el caso inicial del podcast de la generación artística, pues lo veo como muy, muy claro, ¿no? Lo que me está ofreciendo, que es a partir de una descripción, una inteligencia artificial es capaz de generar una imagen en este caso, o un contenido artístico. Aquí no termino de ver cuál es el salto cualitativo que está aportando esa inteligencia artificial, más allá de o sea, abstrayéndome de la propia interfaz o herramienta de unificadora que te da ChatGPT. Y eso es lo que no termina un poco de calarme, porque, o sea, porque es mejor una traducción a través de ChatGPT que una traducción que puedo acudir a otras referencias para obtenerla. Os quería hacer una pregunta también. Si lo habíais podido utilizar para hacer resúmenes no sé si de algún texto más o menos largo. Lo motivo un poco esto porque sí que hay, por ejemplo, en el mundo de la educación, ¿no? Cierta inquietud, ¿no? a que los alumnos puedan aprovecharlo pues para resolver gran parte de sus trabajos de forma rápida y sencilla, y no sé hasta qué punto tiene esas capacidades hoy. Entonces no sé si opináis. Como siempre, pues hay que usar el sentido común. Y yo cuando le paso un texto y le digo resúmemelo en bullet points, me lo resume, pero tengo que repasar el texto entero y ver su output y ver si es lo que quiero o no, porque no lo va a hacer bien. No estamos en el día que todo se ha automatizado y dices, oye, haz magia, y me hace magia. Hay que ser muy explícito, o sea, le falta madurar. Un poco respondiendo a Íñigo, lo que hace la tecnología a día de hoy, agrega un montón de información y muchas cosas hace bien. El tema es cuando no sabe algo o se comporta de mala manera o este fine tuning no está actuando como quieren que actúe, tiene limitaciones. Si no validas lo que te da, no sirve de nada. Entonces es un poco, se va a poder utilizar para estas tareas y lo hará mejor o peor. Pero si no le dedicas tiempo, te la van a colar. O te la cuela él a ti haciendo algo mal, o se la cuelas tú a otro que no lo revisa y dice, esto parece que está bien. Sí, para mí el matiz sería lo que ya hemos hablado antes del coste del error, que en Stable Diffusion pues es casi gratis, que nos genere una imagen mal, pues nos importa poco. En el coche autónomo pues es fatal. Y aquí no diría que es fatal, pero sí que diría que es un coste muy elevado, porque pues si yo te fuera a ti o a preguntarte dudas y el 80% de las veces me las dijeras bien, pero el 20% me las dijeras mal y pues me pegara toda la mañana por una dirección que me has dicho tú, que me la has dicho mal, pero me la has dicho con mucha seguridad, pues igual ya no te iría a preguntar más las cosas a ti, le iría a preguntar a Víctor, ¿no? Entonces ahí eh, hay un coste del error y el no expresar esa incertidumbre que una persona sí te la puede dar, que yo creo que le resta la utilidad a ChatGPT, porque si ChatGPT fuera 100% fiable, pues está claro que sería una herramienta pues súper útil, pues, o sea, pues un modelo que te responde cualquier cosa que tú quieres, o bueno, que te responde cualquier cosa o te dice que no la sabe. Yo creo que sería ese un poco la utilidad. Entonces, Guille, ¿cuál es la diferencia que ves tú entre las sugerencias que te da ChatGPT y las que te da Copilot? Porque ambas son
te da cosas que pueden estar bien, estar mal y encima puedes etiquetar si están bien o están mal. La única diferencia que veo es la cantidad de información que te da o lo que te cuesta corroborar. Si sabes programar, te cuesta muy poquito decir esto es lo que quiero, esto no, esto parece que está bien, o esto tiene un memory leak o cualquier error de programación que se puede dar y que se ha dado con Copilot. Y ChatGPT es lo mismo, solo que en chapas mucho más grandes. Sí, completamente. O sea, la cosa es que Copilot, yo creo que el nombre está muy bien puesto. O sea, es un ayudante que lo tienes al lado, pero el que va al volante eres tú. Entonces, si tú no sabes programar, Copilot te la puede colar. Entonces, Copilot, el valor que tiene es que es una herramienta que te permite trabajar más rápido, pues porque te cuesta menos validar una sugerencia que escribirla entera, digamos. Entonces, ese para mí es el valor que aporta. En cambio, yo a ChatGPT, pues iría a preguntarle cosas sobre las que no sé. Entonces, si no me puedo fiar de la respuesta de ChatGPT, pues al final yo no lo estoy usando por eso. Probablemente cuando me den acceso a Bing, pues sí que le daré una oportunidad, porque si me va dando las referencias, pues puedo validar las respuestas, pero es que en el otro caso, al menos, igual es que lo tengo que probar y se me ocurre el caso de uso, pero yo iría a ChatGPT cuando no sé una respuesta. Y si la respuesta que me va a dar puede ser incorrecta, pues prefiero irme a Google y busco yo en Google. Entonces, es un tema de confianza. La confianza que te da la herramienta o la confianza que te han vendido. Si los de marketing te dicen, oye, esto va muy bien y compruebas que no es así, pones mala cara. Pero si te dicen Copilot, oye, es un ayudante, te va a asistir, pero tienes que ser tú esto, el mensaje es distinto, pero yo no veo tanta diferencia entre las herramientas. Es más cómo te lo venden o cómo lo utilizas. Sí, a ver, tú ChatGPT lo podrías utilizar parecido a como utilizas Copilot. O sea, ese caso de uso podría estar. La cosa es que Copilot pues ya lo tienes integrado en el entorno de desarrollo de código y pues digamos que está especializado para eso. Pero, o sea, sí, ChatGPT lo podrías utilizar para eso, pero yo entiendo que la idea es que lo uses pues para algo general. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Guilla. A mí lo que venía un poco a expresar también antes era ese punto de vista. Y me vuelvo a la pregunta inicial. Imaginaos que tengo que hacer un texto en chino y evidentemente no tengo ni idea de chino y no tengo una forma de verlo. Y le pido a ChatGPT que lo haga. Y me saca un texto en chino con lo que yo quería decir. A día de hoy, pues es que o sea, no me atrevería a mandar eso como un resultado, ¿no? Porque no tengo forma de comprobarlo. Si empezamos a auditarlo, habría que verlo. Y en el salto inicial, vuelvo a la pregunta que hemos dicho. Si ahora coge y hoy, no digo dentro de unos meses, pero a día de hoy sacan y te dicen con qué grado de confianza te está dando una respuesta y va y me saca ese texto en chino con el 100% de confianza. Pues yo a día de hoy no me fiaría todavía de ese texto en chino, pese a que la confianza que me reporta el propio ChatGPT sea de un 100%. Entonces, ahí creo que es un poco en donde está. Y luego, volviendo al punto anterior, en los grados en los que admito cierta incertidumbre y no me importa una precisión como esta, que era en ese caso que decía Paco, más de un bot, de un chat que me sirviera, que ahí puede haber un grado de incertidumbre, incluso que se equivoque, igual puede ser hasta positivo en algunos casos, no me está siendo tampoco útil. Entonces, entre que en lo que verdaderamente me daría valor de un resultado práctico, pues a día de hoy todavía no me estoy fiando y en lo que admitiría un grado de incertidumbre no estoy viendo que me aporte, es un poco esa sensación la que tengo con esta herramienta. Yo quería hacer un poco un símil por ver si es adecuado, ya que no la he utilizado y no sé muy bien sus capacidades, pero haciendo el símil con Copilot, decíamos, ¿no?, que Copilot pues para nosotros pues es útil porque sabemos programar y obviamente entendemos lo que está diciendo por nuestro conocimiento previo. Quizás puede ser útil hoy precisamente para un perfil de ese tipo que quiere, por ejemplo, no sé, hacer una redacción de un tema muy específico, pero no tengo ganas de tener que escribir todo el texto.
pero se lo puedo corregir. Le puedo pedir que me escriba cosas, igual me gustan, yo las corrijo si hay cosas que están mal, porque soy un experto en el tema, y lo que me costaría pues una semana entera de escribir y otra semana de revisar y corregir, pues igual solamente me tengo que dedicar a la parte de corregir y revisar. A lo mejor ese es el punto en el que está hoy la tecnología. Sí, me gusta mucho. Igual en ese caso, claro, si me doy al chino, igual me voy al inglés, ya empieza a ser útil. Porque se parece mucho a lo que decía Guille de Copilot, ¿no? Ya tengo yo la suficiencia, entonces incluso una sugerencia que me haga, incluso me puedo plantear, yo pensaba que era de esta manera, pero igual dudo de mí, ¿no? Y entonces digo, bueno, incluso la puedo comprobar y ahí he aprendido una cosa nueva. Entonces, ese ejemplo que pones, Paco, yo sí lo veo. Igual es el punto en el que está y es el mejor símil que tenemos, sí. No es el mismo ejemplo, pero en algún sitio he visto de gente que utiliza ChatGPT para escribir correos electrónicos. La cosa es que, o sea, yo en ese sentido estoy completamente en contra porque si tú lo que quieres poner en el correo lo puedes escribir en una línea, ¿para qué le pides a ChatGPT que te genere un correo de 10 para mandarle a otra persona? O sea, es un sinsentido. Entonces, entiendo que tú no ibas por ahí, Paco, de hacer un documento de 400 páginas, pero bueno, por comentarlo. Igual es para mantener al otro entretenido. ¿Se ya está aburrido o qué? Yo llego a pensar en el escenario donde me llega un correo infumable, le digo, por favor, ChatGPT, resúmelo en bullet points, ¿vale? Luego pongo yo mis bullet points y digo, y ahora me lo escribes con el estilo del anterior. Y consigues un poco, bueno, oye, pues todos tomamos de nuestra propia medicina. Si no lo mandamos resumido, pues aquí chapas podemos generar ahora con la IA, pues todos. Sí, igual es que el ámbito de aplicación está referido un poco al texto, ¿no? Entonces, yo veo que hay en esas transformaciones, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Paco es muy bueno porque se ve como el aporte de valor. Creo que a veces, igual la diferencia con Dalí es que estás cambiando como el ámbito, pasas del texto a la imagen. Y esos saltos de ámbito en el que estás aplicando nos cuestan más y entonces le vemos como más valor. Me acuerdo que a raíz de alguna de estas cosas que estamos comentando, un compañero decía que sería maravilloso que tú dijeras de qué querías que te fuera el PowerPoint y te hiciera un PowerPoint. Entonces, ahí estamos dando ese cambio. Y eso es como un ejemplo, a mí me pareció súper buena metáfora, ¿no? Porque ahí, joder, yo le vería un valor enorme. Y es igual tal vez por el ámbito de aplicación de dónde está dando el salto entre el input y el output que estás refiriendo. Sí, pero yo ahí no sé si estaríamos en el mismo ejemplo de si tú en unas pocas líneas puedes definir lo que quieres que sea el PowerPoint, ¿para qué necesitas hacer un PowerPoint? Sí, porque a veces en las presentaciones no solo necesitas la presentación de cara a lo que tú, o sea, no solo necesitas expresar una información, sino que sea un apoyo visual para un mensaje que tú estés teniendo que dar. Entonces, a mí me pasa cuando yo genero, por ejemplo, presentaciones, y lo hago yo, que tengo bastante en la cabeza cómo me gustaría que fuera esa presentación, pero yo no soy muy manitas haciendo esa presentación. Entonces me gustaría describirle a un sistema cómo quiero que sea esa presentación y que él ya me lo hiciera con una estética que yo igual a veces no soy capaz de conseguir. Es como que en mi cabeza veo cómo tendría que ser esa presentación auxiliar, que a veces además tener una presentación no solo es el único medio que tienes para transmitir el mensaje, sino que es un apoyo. También el preparar una presentación da de cara a tu audiencia una sensación a veces un poco ilusoria de que te has preparado más esa presentación y ya el mensaje que estás transmitiendo igual oralmente cala más, simplemente porque tienen esa cierta percepción. Entonces, a mí a veces lo que más tiempo gasto en hacer una presentación no es el mensaje que quiero transmitir, que estaríamos en el ámbito del texto, que yo ahí veo lo que dices tú, Guille, ¿no? De si ya tengo ese mensaje claro, ¿para qué se lo pido? Sino tanto en la estética que traduce ese mensaje a una presentación bonita, con unos colores buenos, unas formas, que eso a mí me cuesta mucho tiempo y le estaría viendo ese valor. Muy bien, entendido, Íñigo. Vale, pues bueno, hemos hablado ya de Dalí, de generación de imágenes sintéticas, hemos hablado también de Copilot y de ChatGPT, y vamos a ver entonces ahora qué va a pasar con la programación y con el desarrollo del software. Víctor, ¿podrías decirnos qué es para ti programar?
Me pones un compromiso, ¿vale? Pero programar yo lo resumiría para que lo entienda cualquiera como decirle al ordenador que haga una serie de cosas y las haga bien. Es decir, en lugar de hacer cosas a mano, pues decirle a una máquina, oye, esto que es se puede automatizar de alguna forma, que conlleva mucho trabajo automatizar, pero hazlo para que a partir de ahora no lo tenga que hacer yo. Es como si tomas notas con una máquina de escribir, antes solo había máquinas de escribir y ahora tienes una inteligencia artificial que ya te coge el audio y te lo transcribe. Pues vas a preferir tener eso programado. Lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial es que ya no tienes que hacerlo todo con algoritmos o con funciones todo a mano, sino que se basa en estadística y en datos para conseguir unos resultados igual o mejores que los que conseguiríamos programando. Vale, yo añadiría también el matiz de que cuando hablamos con lenguaje natural, pues el lenguaje natural es algo ambiguo, puede tener distintos significados y en cambio, pues los lenguajes de programación, digamos que son inequívocos. O sea, tú lo que escribes con un lenguaje de programación solo tiene una interpretación y solo tiene un significado. Y en ese sentido, programar podría ser como una especie de traducir, pues, o unas instrucciones o algo expresado en un lenguaje natural y vago a algo que es exacto y preciso. Bueno, no sé si lo describiría así, porque a nivel técnico es mucho más complejo. O sea, tú cuando haces un programa se puede comportar de distintas formas, bien porque hay errores, bien por el hardware donde corre. Para mí es una simplificación un poco bruta, pero para explicarlo en términos sencillos, no sé los demás si sabríais explicarlo y sacarlos del atolladero, pero va un poco por lo que dice Guille, es darle una serie de instrucciones que idealmente van a conseguir un resultado inequívoco, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que es mucho más complejo, no es tan fácil de desarrollar. Yo diría que programar es mucho especificar, ¿no? Definir necesidades, definir respuestas y definir condiciones, invariantes al respecto de el estado de tu problema. Es un modo de pensamiento mental muy particular, ¿eh? Yo ahí la analogía con el lenguaje natural no la veo tan clara precisamente por eso, ¿no? Porque el lenguaje natural es muchísimo más ambiguo, como decías, Guille. Es capaz de expresar las cosas de una forma que, según quien la oiga o la lea, la puede entender muy distinta, ¿vale? Mientras que la programación es clara siempre y cuando puedas tener una conceptualización formal de lo que ahí se está produciendo, pero tiene sus limitaciones, obviamente, porque formalmente tú puedes estudiar un programa, pero por ejemplo, como muy bien salía hace poco en el vespertino el problema de la parada, pues no vas a poder decidir si un programa en realidad de forma formal termina o no termina, ¿vale? Entonces, en realidad para mí es una especificación un poco algebraica, ¿no? de cómo llevar a cabo un proceso o resolver un problema. Gracias, Paco. Y tendríamos también, abriendo un poco el abanico, lo que llamaríamos el desarrollo de software. ¿Alguno se atreve a decirme en qué se diferencian uno y el otro? La programación es una parte, ¿no?, del desarrollo de software. Es, digamos, la última pieza en la que tú ya vas a poner los ladrillos para hacer tu construcción, ¿vale? Pero el desarrollo de software, pues yo creo que tiene pues un entendimiento mucho más amplio. Al final va desde el punto de poder interactuar con el cliente, entender cuál es su problema, tiene mucho también, ¿no?, pues de esa parte más humana, ¿no?, de poder conversar con él, saber llevarle la conversación para entender qué es lo que quiere resolver, porque a veces el cliente tampoco tiene una idea
específica de qué es lo que necesita y tienes también que saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Con eso, pues poder construir una primera iteración, ¿no? Pues de necesidades, requisitos y poder hacer también pues un diseño conceptual en base a estas restricciones que me ha dado el cliente, en base a sus expectativas de cómo espera que funcione el sistema, en base a la escala de su negocio también, ¿vale? ¿Cuál va a ser el volumen de servicio que le voy a tener que dar? Cómo yo tengo que aterrizar una arquitectura de software adecuada, ¿vale? Ya no solamente es la parte de programar, sino pues bueno, pues vamos a ver cómo tengo una forma de pensar mi arquitectura que pueda dar cabida a las propiedades que he podido discutir con el cliente. Luego tiene también una etapa de diseño, ¿no? Muchas veces, o bueno, no sé, es una opinión mía, ¿vale? Pero creo que muchas veces está muy ligada también a la parte de programar el diseño, ¿no? Poder especificar tus tests, ¿no? de aceptación pues de las propiedades que te ha exigido el cliente y ahí pues empezar a ver cuál sería el diseño particular de los componentes que pueden resolver el problema, cómo tienen que interactuar entre ellos y finalmente pues ya te pones a programar la solución, ¿no? Y a ver que efectivamente cumple, ¿no? En base a lo que has testado con todo lo que te han dicho. Hay etapas posteriores en el ciclo más estándar, ¿no? Pues ya luego de revisión de la calidad del software que has producido, de monitorización del mismo, ¿no? Cuando está en operación, pues para tener feedback, ¿no? de realmente cómo está operando, si está operando conforme a las expectativas o no. Y vuelta a empezar otra vez, porque es un círculo iterativo de retroalimentado, de yo construyo algo, siguiendo todos esos pasos, tú me dices qué te parece, aparecen nuevos requerimientos, nuevas situaciones, las tengo que adaptar, modificar mi diseño, refactorizar mi código, volver a presentarlo, pasar la calidad, monitorizar, volver a preguntar y así sucesivamente. No sé si he hecho una buena descripción, ¿vale? Pero bueno. Sí, a mí me ha gustado mucho, Paco, porque has cogido un poco todos los puntos clave que debe tener. O sea, la primera es el diseño. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué problema queremos resolver? Que no venga nadie con una solución a decir, esta es la solución que salva al mundo. No, necesitamos saber cuál es el problema y poner a la gente de ingeniería a pensar cuál es la solución para ese problema concreto. Entonces luego llega la parte de programar o de implementación, que será desarrollar el código que cumple esas especificaciones a nivel funcional para, oye, resuelvo el problema que se me plantea y además compruebo que no me dejo cosas en el tintero sin definir, comportamientos inesperados y además que todo funciona en tiempo acotado. De nada sirve un algoritmo que tarda 100 años en calcular qué voy a cenar hoy si dentro de 100 años pues me va a importar poco, ¿vale? Habré pasado mucha hambre. Y la parte de monitorización y de mantenimiento se suele olvidar. O sea, es muy importante tanto en inteligencia artificial como en desarrollo normal ver que tus algoritmos se están comportando como esperas y no hay desviaciones. Entonces, no sé si es la mejor forma de aproximarlo, pero para mí un desarrollo de software es como un ser vivo. Tiene metabolismo basal por el mero hecho de existir. Lo tienes que cuidar, lo tienes que alimentar y le tienes que limpiar el culete. Entonces es importante el no perder de vista en que eso es una rueda. Entonces, por el mero hecho de estar en funcionamiento, tienes que hacerle el mantenimiento. Gracias, Víctor y Paco. O sea, yo creo que ha quedado muy bien explicado. Esta pregunta la quería hacer porque, aunque es a lo que nos dedicamos, pues a veces no es sencillo definir. Pues es algo que damos un poco por sentado y vamos haciendo las cosas, pero ponerlas sobre la mesa es un ejercicio interesante de hacer. Entonces, pues visto lo que es el desarrollo de software y la programación, pues el tema final que nos quedaría sería cómo afectan pues, las herramientas que hemos visto hoy al desarrollo de software, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, con todo lo que hemos hablado, pues diría que al menos a corto plazo pues no va a cambiar mucho porque pues ChatGPT o Copilot
pues donde más a priori diría que impactarían, pues serían en la fase de programación y ni siquiera pues la resuelven por completo, ¿no? Entonces hay muchas otras fases, pues probablemente pues la de hablar con el cliente, el definir bien los requisitos, que eso está claro que queda completamente fuera del alcance de las herramientas que tenemos a día de hoy. ¿Crees que algún día puede haber un chat GPT que puedas mandar al cliente y que sepa llevar la conversación, como decíamos antes, ¿no? En ese contexto de chatbot, ¿no? Y de darle las preguntas adecuadas para guiar el desarrollo del software? A ver, yo el problema principal que veo, y yéndonos otra vez al caso de DALL-E o de Stable Diffusion, es que para entrenar ese tipo de sistemas han hecho falta pues billones de imágenes. Entonces, yéndonos al caso del código, pues sí, tenemos todo GitHub, pero eso es código simplemente. Ahí nos faltan pues todos esos requisitos y esas interacciones con el cliente. Entonces, yo no veo descabellado que pudiera haber un sistema al que podamos ir con casos relativamente sencillos. Pues, por ejemplo, pues quiero que me hagas una app del móvil, no sé, que grabe la voz, que te presente una primera propuesta y tú puedas ir guiándola con texto para ir cambiándola, porque eso, pues con imágenes a día de hoy se puede hacer. Tú puedes generar una imagen y hay modelos que a partir de texto pues puedes ir modificando esa imagen. Entonces, puedo ver ahí una analogía, pero entiendo que tiene que haber un salto en la IA para poder funcionar, porque pues esa base de datos gigantesca está claro que no existe y no creo que vaya a existir. Entonces, pues hay un salto que entiendo que se resolverá, pero a día de hoy pues no está claro cómo. Víctor. Yo creo que al final es una cuestión de tiempo. Es decir, si ahora no hay bases de datos, pues igual es un buen negocio ponerte a hacer esas bases de datos que llevarán muchísimo tiempo hacer, pero tarde o temprano puedes conseguir esa información. Además, seguramente la inteligencia artificial, los modelos, las arquitecturas avanzarán para resolver esos problemas mejor. Entonces, creo que es una cuestión de cuándo pasará eso y no tanto si pasará o no, porque es cuestión de dedicar recursos o a modelos de inteligencia artificial o a crear datasets. Sí, aquí me gustaría haceros una pregunta sobre si, o sea, viendo un poco la problemática que estamos diciendo, que igual no de forma general, pero en parte es las limitaciones que tenemos de un aprendizaje supervisado respecto a la gran cantidad de datos que tenemos en el aprendizaje supervisado que ha habido, pues en el caso de lo de las imágenes, si reduciendo igual el problema a un ámbito concreto y con una recompensa específica, podría ser abordable desde un punto de vista de aprendizaje por refuerzo, que ha funcionado muy bien en entornos muy acotados. Pues el ajedrez tiene unas reglas de juego que son estas y además tengo una recompensa muy clara, que es si al final esta serie de movimientos me llevan a ganar una partida o no. Entonces, si pudiéramos de alguna manera darle un entorno lo suficientemente controlado de programación y que a mí no se me ocurre ahora mismo cómo recompensar de una forma efectiva, ¿vosotros veis ahí una línea o lo veis todavía más inalcanzable que la parte supervisada? Yo lo sigo viendo difícil, ¿eh? Porque exactamente, bueno, por un poco acotar el problema, exactamente estaríamos hablando de la parte de hacer el programa, de escribir el código o algo más amplio. Me bastaría con cualquier, o sea, ni siquiera ambiciono ir a un desarrollo de software de forma general, sino a la parte más acotada que quisieras. Yo creo que acotándolo quizá puede tener sentido y casa un poco con alguna idea que hemos comentado sobre cómo yo me planteo la situación, cómo yo la pienso, ¿vale? Yo creo que puede haber un margen para introducir en estos sistemas muchísima más información sobre cuál es el propósito de lo que queremos desarrollar
Ahí es de donde tenemos un papel, creo que va a ser muy difícil de reemplazar, al menos en lo largo de nuestra vida, pero no sé los que vendrán después. Y en donde nuestro papel sería precisamente esa interacción, cliente, diseño, creación de modelos, arquitectura, poder dar una especificación grande del problema y que el modelo pueda coger ese contexto para poder empezar a plantear pues la implementación, darte el código, darte pues oye, yo en base a este contexto y en base a lo que sé, pues te doy un código. Y a lo mejor ahí puede haber una manera de guiar ese aprendizaje que sea parecida a la que se comentaba en lo del paper de ChatGPT, ¿no? De, pues igual lo que queremos es un aprendizaje por refuerzo, de ir guiándote de las soluciones que me has dado, esta me gusta, esta no me gusta, y a lo mejor puede ir aprendiendo con el tiempo, pero ese salto de cómo consigues darle todo el contexto, de cómo, del propósito del programa que tiene que escribir, será algo que técnicamente primero se tiene que resolver, porque ahora pues no está ni tan siquiera encima de la mesa. No sé si alguna vez lo estará, porque esto es un poco también mi visión, ¿vale? del problema, pero si una vez lo está y se da ese salto, pues quizás por ahí yo le veo interés. O sea, yo la ventaja que le veo a esta aplicación concreta es que puede funcionar solo con el ordenador. O sea, no hace falta, pues como el caso de los robots o los coches, que vayas al mundo físico. Y eso, pues es una ventaja muy relevante, porque al final, pues con los ordenadores, pues tú puedes escalarlo todo lo que quieras, poner 1.000 millones de ordenadores a hacer tu programa y eso creo que puede ser relevante. O sea, es un poco reiterativo, pero yo sí que creo que ese proceso de especificación de una aplicación puede ser de una manera muy iterativa, en el sentido de que empezamos con algo muy sencillo, nos genera una app y le decimos, vale, cámbiale el color del fondo, luego añádale un botón, añádele una nueva funcionalidad. Entonces, ahí diría que sí que eso creo que podría llegar a funcionar, pero me falta todavía algún salto de la IA en cómo funciona para que lleguemos a ver eso. Pero teniendo en cuenta que, pues eso, que es un proceso que puede ser completamente dentro de un ordenador, diría que es más alcanzable. Bueno, a ver, tampoco me voy a poner la mano en el fuego, pero diría que es más fácilmente alcanzable llegar a algo de ese estilo que llegar a, pues a la conducción autónoma o a robots que funcionen en el mundo real. Pues ¿no crees que se utiliza mucha fuerza bruta a día de hoy o sea, para poder tener, por ejemplo, Copilot o las respuestas que te puede dar ChatGPT en cuanto a la programación y intentando proyectar, ¿no?, ese paradigma de cómo funciona y cómo se está planteando hoy? No hay mucha fuerza bruta para intentar destilar un conocimiento muy concreto de la programación que en realidad sigue unas normas formales conocidas y que podemos perfectamente meter en el modelo para que el modelo sea capaz de fijarse en detalles más importantes y no en la sintaxis del programa, porque primero tiene que aprender la sintaxis. Son modelos que su aprendizaje de la sintaxis cuesta parámetros, muchos parámetros en el sistema. Mucha de la capacidad es precisamente eso. Entonces yo voy un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos, si queremos llegar a ese punto, creo que hay un salto que puede ser interesante de cómo darle al modelo también el conocimiento de la sintaxis, que no lo tiene que aprender y que se pueda fijar en otras cosas. Igual ahí podrías tener misma capacidad, resultados muchísimo más potentes. No sé, lo veo un poco así. Bueno, al final siempre hay un balance entre la cantidad de recursos que quieres emplear y los recursos a que pueden ser o grandes cantidades de datos y modelos muy pesados o arquitecturas más precisas. Entonces,
seguramente con arquitecturas más precisas o dividiendo el problema en pequeños problemas y solventándolos de forma eficiente, pues podría funcionar mucho mejor. Ahora bien, si eres un poco vago o te quieres ahorrar todos esos pasos y quieres resultados ya, pones la mayor máquina que puedas con todos los datos que puedas y el problema te lo va a solucionar. Eficiente probablemente no sea, pero hay resultados que al final pues hay mucha gente que se guía en la vida por los resultados, sean eficientes o no. Sí, con lo que comentabais me viene a la cabeza un paper de Google que se llama Seikan, que va precisamente de robótica y en el cual lo que hacen es, le dan una orden al robot, pues por ejemplo, pues tráeme una lata y un plátano a mi mesa. Y el robot lo que hace con un modelo de lenguaje es descomponer esa orden que le hemos dado en órdenes más pequeñas. Entonces, se me ocurre que, un poco al hilo de lo que decías, Víctor, que con el ejemplo este de la app se podría hacer algo parecido. Pues yo le pido una app que haga no sé qué cosa, pues eso se podría descomponer. Vale, ¿cómo hago una app para Android? Pues entiendo que habrá una receta por internet para hacer la app más sencilla. ¿Vale? Ya tengo esta súper sencilla, ¿cómo le voy añadiendo funcionalidad hasta llegar al objetivo que quiero? Por ahí yo creo que podría haber alguna dirección. Es algo que me he preguntado siempre. O sea, tú puedes coger o modelos muy grandes o hacer composiciones de modelo. Eso en la realidad, ¿cómo funciona? O sea, tú puedes coger modelos que utilicen otros modelos y hacer integraciones. Se hace de forma más o menos automática, ¿no? Pues eso está todavía muy experimental. O sea, ahora lo que se está intentando hacer es conectar los modelos de lenguaje con otras herramientas. Pues, por ejemplo, lo que hemos hablado de Bing, ahora se puede conectar a Internet, pues también que pueda usar una calculadora, porque al final, pues un modelo de lenguaje te hace cálculos, pero como hemos dicho antes, a veces te los hace bien y a veces te los hace mal. En cambio, tenemos una herramienta que las hace automáticamente o con un terminal de Python para automatizar cosas. Eso está todavía muy en ebullición, pero sí que parece que eso tiene pues, mucho sentido. Vale, volviendo un poco al punto de cuál será el futuro de la programación o el desarrollo de software, sea más eficiente o menos, al final yo creo que van a salir muchas herramientas y habrá desarrolladores que no las usen y desarrolladores que las usen. Entonces, donde creo que deberíamos poner el foco es si habrá una diferencia sustancial entre el trabajo producido por los que las usen o por los que no. Démonos cuenta que siempre va a haber desarrolladores buenos y malos, con buenos y malas prácticas. Y usarán o no usarán IA. Entonces hay que ver las diferencias entre esos 4 grupos para ver si aporta o no, o si eres muchísimo más productivo o no. Entonces al final los datos lo dirán. Estamos llegando ya al final del programa y vamos con la sección de recomendaciones. Íñigo, ¿qué recomendación nos has traído hoy? Pues yo traigo a un autor que me gusta mucho, que se llama Marcus Gabriel, es un filósofo alemán. Yo me estoy leyendo ahora un libro que es ¿Por qué el mundo no existe?, que habla pues de cómo él tiene su visión un poco metafísica y bueno, es un libro interesante a nivel filosófico y a nivel un poco de la lógica. Él, sin expresarlo para nada en términos de lógica, había cosas así como de los conjuntos así que me gustaban, pero no lo recomiendo un poco por este tema en concreto, sino que es un pensado así bastante polifacético y tiene bastantes ideas buenas. Y una frase que me gustó mucho era que decía que la inteligencia humana ya es artificial. Es una persona a veces un poco crítica con el mecanicismo que a veces se emplea, ¿no?, de que toda la realidad existencial se pueda expresar de una forma tan mecánica, oyéndonos a supuestos tan empíricos, y lo que viene a decir es que la dimensión espiritual del ser humano es una dimensión artificial en el universo, o sea, que es una dimensión
que se ocurra de una forma natural, pues como por ejemplo las órbitas de un cuerpo celeste en el universo. Y bueno, trae como reflexiones no técnicas, pero que a mí me gustan mucho y que se pueden llevar también hacia conceptos como más técnicos. Vale, muchas gracias, Íñigo, por venir. Víctor y Paco, hoy se les ha olvidado traernos las recomendaciones, pero nada, igualmente, muchas gracias por haber participado en la tertulia, chicos. All right. Y por último, pues me despido yo. Mi recomendación para hoy es el podcast Radio Skylab, que me gusta mucho y ha sido una de las inspiraciones para montar esta tertulia. Es un podcast que habla sobre el espacio, sobre cohetes, SpaceX, misiones espaciales, y la verdad es que si os gusta el tema, pues es muy completo y muy entretenido, por lo cual pues muy recomendable. Y nada, nos despedimos y amenazamos con volver dentro de un mes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guille. Gracias, Guille. Gracias.